Si no fuera por las imágenes de una simple cámara de bebé, nadie creería cómo este perro salvó la vida de un niño más de una vez. En un pequeño pueblo de Asturias, al norte de España, rodeado de montes verdes, vacas pastando y casitas con tejados rojos, vivía una familia sencilla que llevaba una vida tranquila. El pueblo quedaba a unos kilómetros de Oviedo, y aunque era pequeño, todos se conocían por nombre. Allí vivían Elena y Raúl, un matrimonio joven que acababa de cumplir el mayor sueño de sus vidas, la llegada de su primer hijo, Daniel, un bebé de ojos enormes y oscuros, respiración suave, y esa fragilidad que hace con que cualquier padre sienta que carga el mundo en sus brazos. Pero en esa casa, no era el único corazón importante. También estaba Bruno, un Golden Retriever de pelaje dorado y mirada mansa, que había llegado a la vida de Elena cuando ella aún estudiaba en la Universidad de Oviedo. Bruno había estado con ellos en las mudanzas, en los momentos de aprieto de dinero y en las pequeñas victorias cotidianas. Era el tipo de perro que reconocía el sonido del coche de Raúl cuando venía por la carretera comarcal, que esperaba sentado frente al portón y que dormía siempre junto a la puerta del dormitorio, como si su única misión fuera asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Para Elena, Bruno era como un hijo. Para Raúl, un amigo leal que nunca le fallaba. La llegada de Daniel cambió la dinámica de la casa. Las primeras semanas fueron una mezcla intensa de ternura y agotamiento. El bebé lloraba cada pocas horas, el frío húmedo de Asturias entraba por las rendijas de las ventanas, y Elena mal conseguía distinguir el día de la noche. Vivía entre biberones, pañales, ropa de bebé colgada junto a la estufa, y mensajes de audio para su madre, que vivía en Gijón. Bruno, que antes la seguía a todas partes, empezó a observar desde la distancia. Se quedaba acostado en el pasillo, con las orejas bajas, mirando cómo Elena y Raúl se rebesaban para acunar al pequeño Daniel envuelto en una manta azul con dibujos de estrellas. Raúl intentaba tranquilizar a la esposa cada vez que la veía tensa. «Es normal, amor, es solo celos», decía. «Bruno va a entender que ahora somos uno más». Elena asentía, pero por dentro algo le incomodaba. Una parte de ella confiaba ciegamente en el perro. Otra parte, movida por el instinto de madre, imaginaba 1000 escenarios peligrosos. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, un ruido muy suave la hizo abrir los ojos. La casa estaba en silencio. Apenas escuchaba el viento golpeando las persianas y el murmullo distante de un coche que pasaba por la carretera hacia Oviedo. Encendió la lamparita de la mesilla y vio la puerta del dormitorio entreabierta. Ahí, quieto, estaba Bruno, mirando fijamente hacia la cuna que se encontraba al lado de la cama. La cola se movía muy despacio como si el perro estuviera dividido entre acercarse y quedarse lejos. «Bruno, fuera. Ahora», susurró Elena, con la voz cansada pero firme. El perro bajó la cabeza y se retiró despacio, arrastrando las patas por el parquet del pasillo. La culpa la atravesó como una punzada. Sabía que él no quería hacer daño, pero el miedo hablaba más alto. ¿Y si jugando saltaba sobre la cuna? ¿Y si sin querer pisaba al bebé? Esa madrugada Elena lloró en silencio, con Daniel dormido en sus brazos y Bruno acostado frente a la puerta, como si aún así no renunciara a su puesto de guardián. Mientras tanto, el invierno asturiano apretaba. La lluvia no paraba de caer sobre los tejados de la aldea. El río cercano subía de nivel, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de la leña quemándose en las chimeneas. Una de esas noches, Raúl tuvo que salir para su turno en una quesería de la zona, ubicada en las afueras de Oviedo. El camino era de curvas y pendiente, y Elena siempre quedaba un poco intranquila cuando él conducía de madrugada por aquellas carreteras. El reloj del dormitorio marcaba casi la medianoche. Daniel dormía tranquilo en la cuna, con una mantita clara cubriéndole el pecho. El monitor de bebé, colocado sobre una cómoda antigua, emitía un suave sonido rítmico. Elena, exhausta, luchaba por mantener los ojos abiertos. Bruno estaba acostado en el pasillo, justo frente a la puerta, como si el cuerpo descansara, pero la mente siguiera de guardia. Afuera, la lluvia golpeaba fuerte las ventanas, y se oyó, a lo lejos, el paso de un tren camino a Gijón. De pronto, un ruido extraño vino del salón. Un leve gruñido de Bruno, corto, seco, rompió la rutina nocturna. Elena abrió los ojos preocupada. Miró el monitor, seguía marcando la respiración del bebé con normalidad. Se levantó, se acercó a la puerta y vio a Bruno con las orejas erguidas mirando hacia el cuarto del niño. «¿Qué pasa, Bruno?», preguntó en voz baja. El perro no se movió. Sus ojos parecían más oscuros, atentos, como si hubiera percibido algo que ella aún no había notado. Elena suspiró.
Cerró la puerta de nuevo y volvió a la cama, sin darse cuenta de que, al hacerlo, el cable del monitor se desconectó apenas 1 milímetro, lo suficiente para que el sonido desapareciera, poco a poco. Minutos después, un rayo iluminó por completo el cielo asturiano, seguido de un trueno que hizo vibrar las ventanas. Las luces de la casa parpadearon 1, 2 veces y se apagaron. La casa entera quedó sumida en una oscuridad pesada de esas que solo se ven en pueblos apartados, donde no hay farolas suficientes para romper la noche. Elena se removió en la cama, medio despierta, sin entender del todo qué estaba pasando. El silencio duró poco. Bruno de pronto se levantó del suelo y empujó la puerta del dormitorio con el hocico. Entró con el rabo bajo, los pelos del lomo erizados y la respiración acelerada. Fue directo hacia la cuna. Elena abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo el perro agarraba la manta con los dientes y tiraba con fuerza. «¡Bruno, suelta eso! ¡Para!», gritó con el corazón disparado. Se levantó de un salto y corrió hacia ellos. Lo que vio hizo que el tiempo se detuviera. Daniel estaba inmóvil, el rostro casi totalmente cubierto por la manta. Sus manitas se movían con debilidad, como si le faltara el aire. Elena arrancó la manta con un solo gesto y tomó al bebé en brazos. Bruno soltó el tejido al instante y la miró. Luego volvió a mirar al niño, como si quisiera decirle sin palabras: «Fíjate en él, ahora». Elena notó que el pecho de Daniel subía y bajaba de forma irregular. «Respira, mi vida, respira», murmuraba con la voz quebrada. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces un llanto fuerte brotó del pequeño cuerpo. El grito del bebé llenó el cuarto mezclado con el sollozo de Elena, que cayó de rodillas aliviada, abrazándolo con tanta fuerza que tuvo miedo de apretarlo demasiado. Bruno, jadeante, se acercó despacio y apoyó el hocico en la pierna de Elena, como comprobando que todo había salido bien. Cuando Raúl regresó, al amanecer, las montañas seguían cubiertas de neblina y el aire olía a lluvia reciente. Encontró a Elena despierta, con los ojos enrojecidos, sosteniendo a Daniel, que dormía tranquilo, y a Bruno acostado junto a la cama, agotado. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó dejando las llaves sobre la mesilla. Elena le contó todo: el corte de luz, el monitor que había dejado de emitir, el perro tirando de la manta, el susto, el llanto desesperado. Raúl escuchó en silencio, mirando una y otra vez a Bruno. «¿Estás segura de que fue él?». «Lo vi con mis propios ojos, Raúl. Si Bruno no hubiera tirado de la manta», dijo sin conseguir terminar la frase. Raúl se quedó pensativo, pasando la mano por el pelaje del perro. Siempre supe que era listo, pero esto... Aún así a Elena le quedaba una duda. ¿Y si había sido coincidencia? ¿Y si simplemente Bruno había querido jugar con la manta en el momento justo? Necesitaba estar segura. Esa misma tarde, cuando la luz volvió, buscó un viejo móvil con cámara, lo cargó y lo colocó sobre una estantería en el cuarto de Daniel, apuntando hacia la cuna. Activó la grabación y dejó al bebé durmiendo como de costumbre. Bruno, fiel a su rutina, se tumbó en el pasillo frente a la puerta entreabierta. La noche avanzó, el viento soplaba fuerte, se escuchaban las campanas de la iglesia del pueblo marcando las horas. A eso de las 2 de la madrugada, Bruno se levantó. Entró despacio en el cuarto, miró hacia la cuna, olfateó el aire y se sentó en el suelo justo al lado. Durante largo rato no hizo más que observar. Cada vez que Daniel se movía, él se incorporaba un poco. Si el bebé emitía un pequeño quejido, Bruno acercaba el hocico a las barras de la cuna, atento, sin perder detalle. Al día siguiente, con el corazón acelerado, Elena tomó el móvil y reprodujo el video. Lloró al verlo. Bruno no se acercaba por curiosidad ni por juego. Estaba vigilando. Su mirada no era distraída, era concentrada, casi humana. Él reagía a cada respiración más fuerte, a cada giro del bebé. Era como si el compás del corazón del perro dependiera del ritmo del pecho de Daniel. Mostró el video a Raúl. Él se quedó callado, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba disimular. «Amor, este perro es un ángel», murmuró al final. A partir de ese día, algo mudó dentro de Elena. El miedo dio lugar a una confianza profunda. Bruno seguía sin entrar al cuarto sin permiso, pero ya no lo echaba con la misma dureza. A veces, lo dejaba quedarse allí tumbado, con el hocico apoyado en las barras de la cuna, como un guardián designado por el cielo. El tiempo pasó. Las noches se fueron haciendo menos desesperantes.
Daniel creció sano y Bruno se convirtió, oficialmente, en el protector silencioso de la casa. Con la llegada de la primavera, los prados verdes de Asturias se llenaron de flores amarillas. Las vacas volvían a pastar bajo un sol tímido y la vida parecía encontrar un ritmo más suave. Sin embargo, unas semanas después, llegó otra noche que marcaría para siempre la historia de aquella familia. El aire estaba especialmente frío para la época, y una masa de aire polar había hecho bajar las temperaturas en todo el norte de España. En la televisión hablaron de heladas en la autopista A66, entre Oviedo y León, y la gente se preparaba para un par de días gélidos. En la casa de Elena y Raúl, un pequeño termómetro digital colocado en el cuarto de Daniel marcaba la temperatura ambiente. Esa madrugada, un pitido suave avisó que el frío en el cuarto había bajado más de lo recomendable para un bebé. Elena, agotada, se movió en la cama, miró el móvil, vio la hora y pensó que sería solo una noche más de sueño ligero. La cámara que había instalado seguía allí, sobre la estantería, grabando en silencio. Bruno, como siempre, estaba acostado frente a la puerta del cuarto del niño. La calefacción funcionaba, pero el frío que venía de los muros antiguos de la casa se notaba en el aire. Daniel se movió en la cuna, soltando un pequeño suspiro. Bruno levantó la cabeza al instante. Sus orejas se pusieron en alerta. Olfateó el aire, se levantó y comenzó a caminar en círculos dentro del cuarto, inquieto, como si algo invisible lo inquietara. De repente, salió corriendo por el pasillo y se dirigió al dormitorio de los padres. Empujó la puerta, que estaba medio cerrada, con el hocico. Entró y se acercó directamente al lado de la cama de Elena. Apoyó las patas delanteras en el colchón y comenzó a gemir, empujando el brazo de ella con el hocico una y otra vez. «Bruno, ¿qué te pasa?», murmuró Elena medio dormida, intentando apartarlo con suavidad. Pero el perro insistió. Arañó ligeramente la colcha con las patas, soltó un ladrido corto y desesperado, y luego salió corriendo de nuevo hacia el cuarto del bebé. Ese ladrido, diferente, cargado de urgencia, hizo que algo dentro de Elena despertara por completo. Se levantó de un salto, sintiendo un mal presentimiento recorrerle la espalda, y siguió a Bruno. Al entrar en el cuarto, el miedo se hizo realidad. Daniel estaba boca arriba, demasiado quieto. Su rostro estaba pálido. Los labios tomaban un tono azulado y su pecho, que antes subía y bajaba de forma clara, ahora apenas se movía. «Dios mío, Daniel», gritó Elena corriendo hacia la cuna. Lo tomó en brazos, notando lo flácido de su pequeño cuerpo. El corazón se le desbocó. Bruno gemía al lado intentando subir las patas en la cuna, mirando a Elena y al bebé, como si exigiera una reacción inmediata. Con las manos temblorosas, Elena buscó el móvil en la mesilla y marcó el número de emergencias. «Mi bebé no respira bien, no sé qué hacer», gritó con la voz quebrada cuando la operadora respondió. Del otro lado, una voz tranquila empezó a darle instrucciones. «Señora, respire hondo. Mire el pecho del bebé. ¿Se mueve? Intente soplar suavemente cerca de su boca, como si compartiera el aire con él. No deje de hablarme». Elena siguió cada palabra entre lágrimas, intentando coordinar sus movimientos. Bruno no apartó la mirada del niño ni por un segundo. Sus ojos oscuros reflejaban la angustia de la escena. Después de lo que pareció una eternidad, un pequeño ruido salió de la boca del bebé. Luego otro. El pecho se movió de nuevo, débil pero moviéndose. Daniel soltó un quejido, casi un llanto, y Elena se derrumbó de rodillas con él en brazos, llorando de alivio. Bruno se sentó a su lado jadeante, pero con una calma nueva en la mirada, como si hubiera cumplido, de nuevo, con su misión. El hospital más cercano estaba en Oviedo, a unos 30 minutos en coches y la carretera nacional no estaba demasiado resbaladiza. Raúl, que había sido avisado por teléfono, condujo con las manos apretadas en el volante, mirando la niebla sobre la calzada y rezando en silencio para que llegaran a tiempo. Elena iba en el asiento atrás, con Daniel en brazos, envuelto en mantas, mientras Bruno se mantenía echado a su lado sin apartar los ojos del niño. En urgencias pediátricas, los médicos los atendieron rápidamente. Después de examinar a Daniel, de conectarlo a aparatos y de observarlo durante unas horas, el diagnóstico llegó. Había sufrido un episodio de apnea infantil, una interrupción repentina de la respiración, que, sin ayuda inmediata, podría haber sido fatal. Si no le hubieran despertado a tiempo, dijo el pediatra con seriedad, quizá no habríamos llegado a revertirlo. Elena y Raúl se miraron.
Sabían perfectamente quién había dado el aviso. No fue la cámara, no fue el termómetro, no fue ningún aparato electrónico. Fue Bruno, el perro que no había aceptado dormir tranquilo mientras algo no iba bien en el cuarto de Daniel. Con el tiempo, la historia comenzó a circular por el pueblo. La veterinaria de la zona, que tenía una clínica en las afueras, escribió una nota sobre el comportamiento de Bruno, comentando que algunos perros desarrollan un vínculo tan fuerte con ciertos humanos que parecen anticipar cambios en la respiración y en el estado físico. Un periódico regional, de esos que se leen en cafeterías de Oviedo y Gijón, publicó una pequeña crónica con un titular llamativo. Perro de familia asturiana despierta a la madre y salva a un bebé durante la noche más fría del mes. Para Elena, sin embargo, nada de eso importaba tanto como la imagen que guardaba en su corazón. Bruno, inquieto, empujando su brazo en la oscuridad, negándose a aceptar que ella siguiera durmiendo mientras su hijo corría peligro. Los meses se convirtieron en años. Daniel creció, aprendió a balbucear, a caminar por el pasillo estrecho de la casa, a correr por el pequeño jardín donde se veía, a lo lejos, la silueta de las montañas asturianas. Y, casi como un gesto de gratitud del destino, su primera palabra clara no fue mamá ni papá, fue Bruno. A partir de ese momento eran inseparables. El niño se dormía muchas tardes con la cabeza apoyada en el costado cálido del perro, mientras la lluvia golpeaba los cristales y la televisión susurraba alguna noticia de Madrid. Bruno lo acompañaba al parque del pueblo, vigilaba cada paso torpe de Daniel en los caminos de tierra y se tumbaba bajo la mesa cada vez que la familia se sentaba a comer, como si su lugar natural fuera estar siempre cerca de ellos. Con los años, el tiempo dejó sus marcas. El pelaje de Bruno empezó a llenarse de pelos blancos, especialmente alrededor del hocico. Sus movimientos se volvieron más lentos y subir las escaleras de la casa ya no era tan fácil como antes. Aún así, ninguna dificultad física lo alejó del cuarto del niño. Aunque le dolieran las articulaciones, subía despacio cada noche, se acomodaba frente a la puerta de Daniel y se quedaba allí hasta que el niño se dormía. Una noche de invierno, el viento soplaba fuerte sobre los tejados y se escuchaba el rumor de la lluvia mezclado con el sonido distante de algún coche que pasaba por la carretera hacia León. Daniel, ya más mayorcito, se había quedado dormido con un libro de cuentos abierto sobre la cama. Elena, antes de acostarse, fue a echar un vistazo, le dio un beso en la frente y encontró a Bruno tumbado frente a la puerta, como siempre. A la mañana siguiente, algo estaba diferente. La casa estaba extrañamente silenciosa. Elena subió las escaleras con calma, pensando en despertar a Daniel para el cole. Al llegar al pasillo, vio a Bruno acostado en el mismo lugar que la noche anterior, pero esta vez no movió la cola ni levantó la cabeza al verla. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo en una quietud que no dejaba lugar a dudas. Bruno había partido mientras hacía lo que siempre había hecho, guardar el sueño de su niño. Elena sintió un vacío profundo. Se sentó junto al perro, acarició su pelaje una última vez y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Daniel despertó poco después, y al ver a su madre llorando y a Bruno inmóvil, entendió, a su manera, que algo muy grande había acabado. —¿Dónde está Bruno, mamá? —preguntó con la voz entrecortada. —Está donde van los amigos que nos cuidan de verdad. Ya no está aquí, pero sigue mirando por ti, solo que desde otro lugar. Los años siguieron pasando. Daniel se hizo mayor. Cambió la cuna por una cama grande, los cuentos infantiles por libros de instituto, los juguetes por otros intereses. Pero nunca olvidó a Bruno. En un rincón del salón, junto a una ventana desde la que se veía el verde típico de Asturias, había una foto enmarcada. Un Daniel pequeño, dormido sobre el costado del perro, y la mirada tranquila de Bruno fija en algún punto del horizonte. De vez en cuando las lluvias eran más fuertes y el viento hacía crujir las ramas de los árboles, Elena juraría escuchar el sonido de unas patas moviéndose por el pasillo de la casa. No sabía si era imaginación, memoria o algo más. Solo sabía que, en la noche en que su hijo casi dejó de respirar, alguien había decidido no dormir.
porque los héroes no siempre llevan uniforme ni pronuncian discursos. A veces tienen 4 patas, un hocico húmedo, ojos que parecen entenderlo todo, y un corazón tan grande que es capaz de sostener una vida con algo tan simple y tan sagrado como negarse a abandonar la puerta de un cuarto infantil. Y en aquella casa asturiana, entre el olor de la lluvia, el sonido de los grillos y el murmullo lejano de los trenes que iban y venían de Oviedo y Gijón, aún parecía escucharse, de vez en cuando, un suspiro suave, el eco silencioso de un perro fiel, que nunca dejó de proteger a quienes amaba.